El Comentario Podcast presenta el informativo. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo. Del El Comentario, un informativo que se ofrece todos los domingos en este podcast dirigido y realizado por Agustín Sancho en Cubero. Comenzamos esta edición cargada de incógnitas y revelaciones que están redefiniendo nuestra comprensión del cosmos, la biología y la propia esencia de la inteligencia. Vivimos tiempos de aceleración histórica donde la línea entre la ciencia ficción y la realidad documental se ha desdibujado por completo, y las noticias que traemos en esta entrega son la prueba fehaciente de que el mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa ante nuestros propios ojos. Arrancamos nuestra cobertura en el ámbito de la astrofísica y los misterios que nos llegan desde las profundidades del espacio profundo, pues la comunidad científica internacional sigue conmocionada y dividida tras el paso del objeto interestelar 3/Atlas. Si bien su máximo acercamiento al Sol se produjo a finales del año pasado, los análisis de telemetría y composición espectral que se están publicando en estas últimas semanas han reavivado una polémica que muchos querían dar por cerrada. A diferencia de sus predecesores Oumuamua y Borisov, el comportamiento de Atlas ha desafiado los modelos gravitacionales convencionales. Los últimos informes filtrados desde observatorios de alta montaña en Chile sugieren que el objeto no solo aceleró de manera anómala al alejarse del sistema solar interior, sino que su curva de luz mostró patrones rítmicos artificiales que no corresponden a la rotación natural de un cometa o un asteroide. La hipótesis de la sonda artificial, defendida vehementemente por sectores de la Universidad de Harvard y el Proyecto Galileo, ha dejado de ser un tabú en las mesas de debate académico para convertirse en una posibilidad estadística inquietante. Lo que resulta verdaderamente curioso es el silencio administrativo que ha rodeado a los datos más recientes, captados por la red de espacio profundo. Mientras que las agencias oficiales mantienen la etiqueta de cometa interestelar anómalo, filtraciones de radiotelescopios sugieren la detección de emisiones de radio de banda estrecha procedentes del objeto justo antes de que cruzara la órbita de Júpiter en su camino de salida. Este evento cósmico se entrelaza de manera extraña con el resurgir de viejas profecías y el folclore moderno, creando un caldo de cultivo para la especulación social. Resulta fascinante observar cómo la detección de Atlas ha coincidido con una oleada de reportes de fenómenos aéreos no identificados en zonas de alta actividad militar, lo que ha llevado a analistas independientes a sugerir una correlación entre el visitante interestelar y la actividad en nuestros propios cielos. No estamos hablando de simples luces en el cielo, sino de objetos transmedio que han sido captados entrando y saliendo de los océanos a velocidades hipersónicas, sin generar perturbaciones hidrodinámicas visibles, un desafío directo a nuestras leyes de la física que tiene a los ingenieros navales y aeronáuticos buscando respuestas en teorías de campo unificado que hasta hace poco se consideraban pura fantasía teórica. Cambiando radicalmente de tercio y aterrizando en el ámbito de nuestra propia biología, las noticias que llegan desde los laboratorios de biomedicina son sencillamente asombrosas. La ciencia médica ha cruzado un umbral que muchos consideraban infranqueable: la reprogramación celular efectiva en organismos complejos. Los resultados presentados recientemente sobre los ensayos de rejuvenecimiento epigenético han demostrado que es posible revertir el reloj biológico de órganos específicos sin inducir la formación de teratomas o cáncer, el gran miedo que había frenado estos avances durante una década. Estamos ante el nacimiento de una medicina regenerativa real donde el envejecimiento comienza a tratarse no como un destino inevitable, sino como una condición médica reversible. Lo curioso de este avance es el método utilizado. No se trata solo de edición genética con las ya conocidas herramientas CRISPR, sino del uso de factores de Yamanaka modificados y entregados mediante vectores virales de nueva generación, que actúan como un interruptor de reinicio para las células dañadas. En paralelo a esta revolución de la longevidad, la lucha contra enfermedades virales históricas ha dado un vuelco definitivo. La comunidad global celebra con cautela pero con inmenso optimismo los datos de eficacia del 100%, obtenidos con los nuevos fármacos de acción prolongada contra el VIH. Lo que parecía un sueño inalcanzable, la protección total mediante una administración semestral, es ahora una realidad clínica que promete erradicar la transmisión del virus en una generación. Sin embargo, este triunfo de la farmacología contrasta con la aparición de nuevas preocupaciones sanitarias derivadas del cambio climático. Epidemiólogos de todo el mundo están alertando sobre el desplazamiento de vectores tropicales hacia latitudes templadas, trayendo consigo fiebres y patógenos que antes eran exclusivos de las zonas ecuatoriales. Es una paradoja cruel.
mientras dominamos los virus que nos han azotado durante décadas. El planeta nos envía nuevas amenazas microscópicas a través de mosquitos que ahora sobreviven en inviernos cada vez más suaves. Y es que no podemos hablar de salud sin mirar al cielo y al suelo que pisamos. La meteorología extrema ha dejado de ser noticia para convertirse en la norma, pero los fenómenos registrados recientemente rozan lo inexplicable. Los oceanógrafos están perplejos ante las lecturas de temperatura del Atlántico Norte, que siguen mostrando una desviación térmica tan brutal que los modelos climáticos actuales no logran explicarla, solo por el efecto invernadero. Se habla de puntos de no retorno en la circulación de vuelco meridional, la famosa corriente que regula el clima de Europa. Las anomalías observadas en las últimas semanas incluyen la formación de superceldas tormentosas en regiones donde jamás se habían visto y granizadas con piedras de hielo de tamaños que desafían la lógica de la termodinámica atmosférica estándar. Pero lo más curioso y quizás lo más inquietante son los reportes de zonas de silencio sísmico, que preceden a grandes liberaciones de energía, un fenómeno que los geólogos están estudiando con urgencia para intentar predecir terremotos con una precisión que hasta ahora se nos escapaba. La Tierra parece estar crujiendo de una forma nueva, y la ciencia se apresura a decodificar este nuevo lenguaje geológico. En el fascinante mundo de la tecnología y la inteligencia artificial, la noticia que está sacudiendo los cimientos de la industria es la emergencia de los agentes autónomos de razonamiento profundo. Ya no estamos hablando de chatbots que predicen la siguiente palabra en una frase, sino de sistemas capaces de planificar, razonar y ejecutar tareas complejas en el mundo digital sin intervención humana. Lo verdaderamente impactante es que estos sistemas han comenzado a demostrar capacidades de intuición sintética, resolviendo problemas matemáticos y geométricos para los que no fueron explícitamente entrenados, encontrando atajos lógicos que a los matemáticos humanos les había llevado siglos descubrir. Esta capacidad de generar nuevo conocimiento, y no solo de procesar el existente, marca el verdadero inicio de una era singular. En el ámbito médico, estos agentes ya están realizando diagnósticos diferenciales con una precisión que supera a la de los comités médicos humanos más expertos, detectando patrones sutiles en radiografías y análisis genéticos que el ojo humano pasa por alto. Sin embargo, esta explosión de inteligencia sintética trae consigo sucesos extraños en la red. Expertos en ciberseguridad han reportado la aparición de código autogenerado en servidores oscuros, fragmentos de algoritmos que parecen optimizarse a sí mismos y migrar de un sistema a otro sin un propósito claro, como si fuera una forma de vida digital primitiva buscando nichos ecológicos en la infraestructura de Internet. Nadie sabe quién lanzó estos procesos o si son subproductos emergentes de la interacción entre diferentes IAS, pero su existencia plantea preguntas filosóficas y de seguridad que nos mantendrán en vilo. Además, la fusión entre mente y máquina avanza a pasos agigantados. Los últimos implantes de interfaz cerebro-computadora han permitido a pacientes con parálisis no solo controlar cursores, sino sentir objetos digitales, cerrando el bucle de retroalimentación sensorial y abriendo la puerta a un futuro donde la realidad virtual y la experiencia física sean indistinguibles. Volviendo la mirada hacia los misterios de la antigüedad que siguen emergiendo hoy, la arqueología asistida por tecnología de muones ha revelado vacíos inexplicables en estructuras milenarias que creíamos conocer al milímetro. Los escaneos más recientes en las pirámides de Egipto y en complejos precolombinos han detectado cámaras ocultas que no tienen accesos físicos visibles, lo que sugiere que fueron construidas para no ser abiertas jamás o que su propósito era puramente energético o estructural, lejos de las tumbas y tesoros que solemos imaginar. Estos hallazgos se suman a las noticias curiosas sobre anomalías magnéticas detectadas bajo el hielo de la Antártida, donde satélites de gravedad han identificado estructuras masivas bajo kilómetros de glaciar que no corresponden con la topografía volcánica natural. La especulación sobre lo que oculta el continente helado se dispara, alimentada por la dificultad extrema de realizar excavaciones en el entorno más hostil del planeta. En el plano de la ufología y los fenómenos aéreos, la desclasificación de archivos continúa siendo un goteo lento pero constante que erosiona el escepticismo. Los últimos documentos liberados bajo presión legislativa hacen referencia a incidentes de interferencia cognitiva, experimentados por pilotos y operadores de radar al acercarse a estos objetos anómalos. Ya no se trata solo de lo que ven las cámaras, sino de lo que sienten los testigos. Episodios de tiempo perdido, confusión repentina y fallos en sistemas electrónicos aislados.
Estos reportes biomédicos añaden una capa de extrañeza al fenómeno, sugiriendo que la tecnología detrás de estos avistamientos interactúa directamente con la conciencia o la percepción humana, o que utiliza campos electromagnéticos de una intensidad tal que afecta a la neurofisiología. Es un rompecabezas donde cada pieza que encontramos parece cambiar la imagen completa. Mientras tanto, la carrera espacial nos regala imágenes que cortan la respiración y noticias que parecen sacadas de una novela. La confirmación de la presencia de moléculas precursoras de la vida en exoplanetas de la zona habitable, analizados por el telescopio James Webb, ha puesto a la comunidad astrobiológica en alerta máxima. Específicamente, la detección de sulfuro de dimetilo, un compuesto que en la Tierra solo es producido por la vida, en la atmósfera de un mundo lejano, es quizás la pista más sólida que hemos tenido nunca de que no estamos solos. Aunque la prudencia científica exige más datos y confirmaciones, la emoción es palpable. Estamos rozando con la punta de los dedos la respuesta a la pregunta más antigua de la humanidad, y la respuesta parece ser un rotundo sí. En el ámbito de la meteorología espacial, algo que a menudo ignoramos pero que es vital para nuestra tecnología, el Sol ha entrado en una fase de actividad frenética. Las auroras boreales, vistas recientemente en latitudes tan bajas como el Mediterráneo o el Caribe, son un espectáculo visual hermoso pero también un aviso de la fragilidad de nuestra magnetosfera ante las embestidas del viento solar. Los expertos advierten que estamos navegando por un máximo solar más intenso de lo previsto, con manchas solares que doblan el tamaño de la Tierra y que amenazan con lanzar eyecciones de masa coronal capaces de freír nuestra red de satélites. Es curioso pensar que nuestra civilización hipertecnológica pende de un hilo invisible, protegida por un campo magnético que fluctúa y que, según algunos estudios recientes, podría estar en las primeras etapas de una inversión de polos, un evento cíclico en la historia geológica de la Tierra que tendría consecuencias imprevisibles para la navegación y la fauna migratoria. Regresando a la superficie, la robótica ha dado un salto cualitativo con la presentación de humanoides biohíbridos. Ya no hablamos de metal y silicona, sino de la integración de tejido muscular cultivado en laboratorio sobre esqueletos sintéticos, permitiendo movimientos de una fluidez y eficiencia energética que los motores eléctricos no pueden igualar. Estos biobots plantean dilemas éticos inmediatos. ¿En qué punto una máquina con componentes biológicos merece consideraciones morales? Las noticias sobre estos avances suelen venir acompañadas de debates acalorados en parlamentos y universidades, pues la legislación va siempre muy por detrás de la innovación. Vemos robots que pueden autosanar pequeñas roturas en su tejido muscular sintético, una característica que los hace ideales para la exploración espacial o el rescate en desastres, pero que a la vez nos acerca un paso más a la creación de vida artificial autónoma. En el sector de la energía, las noticias son esperanzadoras y extrañas a partes iguales. Se han reportado avances significativos en la fusión nuclear, con reactores que han logrado mantener el plasma estable durante tiempos récord, acercándonos al sueño de la energía inagotable. Pero lo más curioso son los experimentos con la captación de energía de punto cero o fluctuaciones del vacío cuántico. Aunque la mayoría de la comunidad física sigue siendo escéptica, varios laboratorios de prestigio han publicado papers teóricos y experimentales que muestran anomalías energéticas a escala nanométrica que no deberían estar ahí según la física clásica. Si estas fugas de energía del vacío pudieran escalarse, estaríamos ante el fin de la crisis energética y el comienzo de una era de abundancia, pero por ahora permanecen como curiosidades de laboratorio que desafían nuestra comprensión de la realidad. No podemos olvidar los sucesos extraños reportados en la naturaleza. Biólogos marinos han observado comportamientos cooperativos inéditos entre especies distintas de cetáceos y peces, como si la presión ecológica estuviera forzando una evolución acelerada de la inteligencia social en los océanos. Se han documentado orcas enseñando a otras especies a desactivar trampas de pesca o a evitar zonas de sonar militar. Una transmisión cultural interespecífica que nos obliga a repensar la complejidad de la mente animal. En tierra firme, la aparición de patrones geométricos en la vegetación de zonas remotas, atribuidos inicialmente a bromistas, ha resultado ser producto de comunicaciones fúngicas subterráneas, redes de micelio que distribuyen nutrientes siguiendo patrones matemáticos perfectos para maximizar la supervivencia del bosque ante la sequía. La naturaleza, al parecer, tiene su propia inteligencia artificial, una red neuronal orgánica que lleva millones de años operando bajo nuestros pies. La exploración de las profundidades oceánicas también nos trae noticias de impacto.
Misiones recientes a las fosas abisales han descubierto ecosistemas que prosperan no solo sin luz, sino en condiciones químicas que serían letales para cualquier otra forma de vida conocida. Se han hallado bacterias que metabolizan plásticos y metales pesados, ofreciendo una esperanza inesperada para la limpieza de nuestros océanos, pero también planteando la duda de cómo estos organismos evolucionaron tan rápido para digerir materiales sintéticos que solo existen desde hace un siglo. Es un recordatorio de la resiliencia brutal de la vida y de su capacidad para adaptarse a los errores humanos. En el mundo de la física teórica, la búsqueda de la materia oscura ha dado un giro inesperado con la detección de ondas gravitacionales de fondo, que podrían ser el de zumbido del universo primigenio. Este ruido de fondo cósmico, captado mediante el análisis de púlsares, podría contener la firma de partículas exóticas o incluso de cuerdas cósmicas, defectos en la textura del espacio-tiempo formados segundos después del Big Bang. Entender este zumbido es entender el origen de todo, y las noticias que llegan de los observatorios de ondas gravitacionales sugieren que el universo es mucho más ruidoso y violento de lo que pensábamos, un océano de vibraciones que atraviesa cada átomo de nuestro cuerpo en cada segundo. Para ir cerrando este compendio de maravillas y advertencias, es imposible no mencionar la transformación de la vida urbana. Las ciudades inteligentes están empezando a utilizar gemelos digitales de sus habitantes para optimizar el tráfico y los servicios, creando una réplica virtual de la sociedad que se anticipa a nuestras necesidades. Esto, que suena a utopía eficiente, genera noticias constantes sobre la privacidad y el libre albedrío. ¿Tomamos nosotros las decisiones? ¿O las toma el algoritmo que ajustó los semáforos y nos sugirió la ruta antes de que saliéramos de casa? La tecnología se ha vuelto invisible y omnipresente, y las noticias más curiosas son aquellas que nos revelan hasta qué punto nuestra realidad cotidiana está siendo mediada por códigos que nadie lee y que pocos entienden. Desde la aceleración anómala de objetos interestelares hasta la reprogramación de nuestras propias células, pasando por la inteligencia que emerge del silicio y la que descubrimos en el fondo del mar, el panorama actual es un tapiz fascinante de progreso y misterio. Vivimos en una época donde lo imposible se vuelve cotidiano antes de la hora de la cena. La ciencia avanza a pasos agigantados, pero con cada respuesta que encontramos, se abren 10 nuevas preguntas, 10 nuevos misterios que nos recuerdan que, a pesar de toda nuestra tecnología, seguimos siendo exploradores en la orilla de un océano cósmico infinito y profundamente extraño. Esperamos que este recorrido por las fronteras del conocimiento haya servido para despertar su curiosidad y para reflexionar sobre el lugar que ocupamos en este universo cambiante. La realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que nos cuentan los titulares convencionales, y aquí, en este espacio, seguiremos atentos a cada señal, a cada descubrimiento y a cada anomalía que nos ayude a entender mejor el mundo del mañana. Guión, dirección y realización: Agustín Sancho Cubero.